Ahora sí está grabando. Ok, entonces, buenas tardes. Ok, entonces la clase de hoy va a ser sobre valoración de activos. Entonces va a ser una clase más relacionada al tema financiero. Ok. Um, Antes que partamos, les tengo que pedir unas disculpas porque me acabo de dar cuenta que he olvidado mi lápiz del iPad en la oficina. Así que no voy a poder usar mi lápiz hoy. La buena noticia es que tenía transparencia sobre el tema, así que no voy a tener que escribir con herramientas feas, pero no voy a poder escribir ecuaciones, digamos. Eso es un poco la desventaja. Es el costo que tengo que pagar por el hecho de que me están haciendo ir a la oficina esta semana. Pensé que habría sido buena idea quedarme en casa para no tener la mala experiencia del otro día y mala suerte, me quedé sin lápiz. Pero bueno. Entonces va a ser una clase sobre mercados financieros. En particular, vamos a ver el modelo de KPM de consumo. Entonces déjenme abrir el chat. ¿El chat dónde está? KPM se escribe así, KPM. ¿Ok? ¿Me confirman que han visto el KPM en clases de finanzas? ¿Les suena? Gonzalo, ¿les suena? ¿Qué era el KPM? El KPM es un modelo de valoración de activos que, o sea, lo que hace en concreto es valorar la tasa de descuento de cada activo y lo hace a partir de condiciones de equilibrio, que es como lo particular de ese modelo. Y básicamente su conclusión es que eh, uno le va a exigir más retorno a un activo que está más expuesto a riesgo sistemático que a otro. Eso. Sí. Excelente, Gonzalo. Um, entonces, lo que vamos a ver hoy va a ser relacionado a esto, pero no vamos a ver el KPM clásico, sino que vamos a ver lo que se llama el KPM de consumo. Entonces, en inglés sería Consumption KPM, ¿ya? Tal como lo estoy escribiendo en el chat. Es decir, que al momento de poner un precio a un activo, vamos a ponerle el precio reconociendo que la gente que compra o vende el activo es un consumidor que quiere suavizar consumo en el tiempo. ¿Okay? Eso es como la idea. Entonces, me imagino que cuando vieron el KPM, la manera de cómo descontaban flujos futuros, seguramente, no sé, yo no soy una persona que trabaja en finanzas, pero seguramente usaron una tasa libre de riesgo, capaz, no sé, como para poder descontar pagos futuros. ¿Ok? En este caso, lo que vamos a ver es que lo futuro se va a descontar tomando en consideración el comportamiento de consumo de la gente. Entonces, por ejemplo, si hay periodos en los cuales la gente está consumiendo poco, va a valorar un montón un pago en ese momento, ¿no? Porque esto le va a permitir elevar su consumo y entonces le va a dar un peso alto a ese periodo. ¿Okay? Entonces, es un modelo que, si uno se olvida un poco de la manera, de la tasa de descuento que uno está usando, va a ser exactamente el mismo modelo, ¿no? KPM, pero la tasa que usamos va a estar relacionada con lo que hemos visto en toda la teoría del consumidor. ¿Ya? A todo esto, KPM, ¿qué significa? Capital, lo estoy escribiendo, Asset Pricing Model. ¿Ok? Entonces, asset pricing es el hecho de ponerle un precio a un activo y el capital, bueno, ahí no entiendo muy bien por qué está, pero será un activo de capital, no sé. Es como un modelo cuyo objetivo es ponerle un precio a un activo. ¿Ok? Entonces, la vez pasada, déjenme compartir lo que hicimos la vez pasada, ¿no? Les había explicado cómo
en un modelo de 2 periodos, podemos calcular la tasa de interés. ¿Sí? Eso hicimos la vez pasada. Y les había presentado acá, eso es exactamente lo que escribimos en clase la vez pasada. Tenemos, ¿ven el mouse a todo esto? ¿O no? Cuando muevo el mouse, ¿lo ven? Sí. Excelente, entonces puedo por lo menos usar el mouse. Entonces la gente maximiza esto sujeto a una primera restricción en el primer periodo, una segunda restricción, y lo que habíamos visto era que maximizar esto tomando en cuenta la trayectoria de ingresos y la tasa de interés, y la gente llegaba a esta ecuación en verde, que era la ecuación de Euler. ¿Sí? Entonces lo que hicimos la vez pasada fue endogenizar esta tasa de interés que está acá, ¿okay? Y la manera como lo endogenizamos, ¿se acuerdan lo que hicimos? Dijimos, consideremos un agente representativo. Y entonces, una condición de equilibrio va a ser nada más que el... bla, 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 ¿qué ha pasado? No. Ahí sí. El ahorro agregado sea cero. Entonces, si el ahorro agregado es cero, podemos determinar la tasa de interés de esta manera. Y tener el ahorro agregado cero, básicamente nos permitía, si vuelvo hacia arriba, decir que reemplazando el consumo del primer periodo y del segundo periodo por lo que nos dan esas dos restricciones, dijimos que podemos hacer aparecer en esta ecuación de Euler el ahorro de la gente. Como es un agente representativo, es también el ahorro agregado. Y entonces, haciéndolo igual a cero, teníamos esta ecuación en rojo, que básicamente nos daba el valor de la tasa de interés como función de la trayectoria de ingresos. ¿Sí? Y esto hicimos para un modelo de 2 periodos. Entonces, lo que vamos a hacer en la clase de hoy va a ser algo muy similar, con la diferencia que no vamos a tener 2 periodos, vamos a tener potencialmente infinitos periodos. ¿Sí? Y no vamos a tener una tasa de interés, sino que vamos a tener el precio de un activo, pero la manera de proceder va a ser muy similar a la que hicimos la vez pasada para el caso de 2 periodos. Ok, déjenme ahora entonces compartir unas transparencias. Me confirman que ven esas transparencias, ¿cierto? Sí. Gracias. Voy a abrir el chat para tenerlo. No sé dónde. Acá. Esto. No lo puedo poner esto. Ahí arriba. Ahí arriba. Voy a dejar el chat acá. Ok. Ya. Y siguen viendo el mouse, ¿cierto? Sí. Gracias. Ok. Entonces, vamos a considerar un agente, entonces, que va a comprar y vender activos de manera de suavizar consumo. ¿Ok? Entonces, es lo que pongo acá en el primer bullet point. Tenemos un consumidor representativo que compra activos, shares, son acciones incluso, de una empresa, y ese va a ser cuántos activos el agente, cuántas acciones, que son activos, cuántas acciones tiene la gente. Ese como shares, que es como la palabra en inglés. Y el precio va a ser P. ¿Ok? Y entonces vamos a tener un estado agregado de la economía que va a ser Z. ¿Ya? Pueden pensar en Z como una variable que va a hacer mover los beneficios de la empresa. ¿Ya? Entonces, a la empresa le puede ir bien, le puede ir mal. Cuando le va bien, los beneficios de la empresa van a ir para arriba. Cuando le va mal, los beneficios van para abajo. Y esta cuestión puede fluctuar en el tiempo y puede haber incertidumbre al respecto. Y entonces, conociendo un poco cómo fluctúa en distribución, conociendo la distribución ex ante de Z, en el caso de la gente, va a tener que tomar decisiones de compra y venta pensando que quiere suavizar su consumo. ¿Okay?
Y entonces el agente, por cada acción que tiene, va a recibir unos dividendos que van a ser omega. ¿Okay? Omega van a ser básicamente los beneficios de la empresa. ¿Okay? Entonces, si hay un stock de activos igual a 1, omega va a ser también el beneficio de la empresa. ¿Okay? Déjenme un segundo que hay ruido, voy a pedir que se caiga un poco. Vuelvo. Ya, disculpas. Ok, entonces acá tenemos la ecuación de Bellman de la gente. ¿Okay? Entonces, como ven, esta ecuación de Bellman, tenemos una primera variable de estado, que es con cuántos activos se despierta la gente. Entonces, hoy día va a tener ese activos, ¿no? Y va a tener que decidir si comprar más activos o vender, o etcétera, etcétera. ¿Okay? Y hay un cierto estado Z, ¿no? Como les decía, es como el estado en que se encuentra la empresa. Y este Z, en cierta medida, va a definir los beneficios que genera la empresa. ¿Ok? Entonces, ese es esta variable endógena de estado que actúa como un capital en otros capítulos, o como unos ahorros, que son cuántas acciones tiene la gente, que en este caso va a ser la riqueza de la gente, no va a tener derecho a otros activos, simplemente intercambia este activo nomás. Y Z es como el estado actual de la empresa de la cual le compra acciones o de la cual puede vender acciones. ¿Okay? Entonces, como ven, la gente tiene que maximizar la suma descontada de su utilidad. Entonces, por eso aparece acá la función de utilidad de la gente. ¿Ya? Y entonces, cada periodo tiene que tomar una decisión en términos de cuántas acciones tiene que dejar para mañana, ¿ok? Y cuánto consumir. ¿Okay? Y entonces, bueno, descuenta el futuro. Y el tema es que hay una esperanza acá, porque mañana no conoce ex ante cuál es el valor exacto que va a tener el Z de mañana. Entonces, si bien hoy día sabe que la empresa genera tantos beneficios, mañana no sabe cuánto va a generar. Entonces, tiene una cierta distribución en mente y tiene que asignar probabilidades a distintos eventos y por eso aparece esta esperanza. ¿Okay? Entonces, la gente maximiza esta suma descontada de utilidad. Y tiene que enfrentar la siguiente restricción presupuestaria. ¿Okay? A la derecha tenemos los ingresos y a la izquierda es el uso que puede hacer de esos ingresos. ¿Okay? Entonces, fíjense, si tiene S acciones y que cada una de esas acciones da unos dividendos omega, ¿ya? Por tener S acciones, hoy día la empresa le va a dar omega por S de plata. ¿Okay? Él es dueño de estas acciones, cada acción le da omega, entonces recibe omega por S. Además, la gente puede tomar la decisión de vender acciones si quisiera. ¿Okay? Y por ejemplo, si vendiera todas sus acciones, las puede vender, dijimos, a un precio P, podría conseguir, además de esos omega por S dividendos, podría conseguir plata extra de P multiplicado por S, ¿ya? Porque está vendiendo todas sus acciones a un precio P. ¿Y qué puede hacer con esos ingresos? Puede hacer dos cosas. Financiar consumo. Y además puede tener más acciones para el futuro. En tal caso, las acciones las tiene que comprar también a un precio P. ¿Okay? Fíjense esta ecuación, lo voy a poner en el chat, pero uno la podría escribir de esta manera. Si el PS' que está acá, lo paso al otro lado. Déjame escribir en el chat. Uno tendría, entonces voy a poner omega por S más P por, sería S menos S'.
Claro, si paso el PSP. Sí, en el sentido de que, ¿qué tendría? Oh, tendría mi consumo. ¿Cómo lo puedo financiar? Lo puedo financiar con mis dividendos más compra, o más bien venta de acciones, donde S menos S' es como la variación en el stock de acciones de la gente. ¿Ok? Um, ok, lo digo porque a mí me gusta la ecuación 22, pero alguna gente prefiere esta ecuación que les he puesto en el chat. Entonces también pueden usar esta versión, no hay ningún problema. Ok, entonces maximiza la gente esta ecuación sujeto a esta restricción. Entonces, como ven el modelo hasta ahora, ok, estamos hablando de acciones, pero tiene una pinta muy parecida al modelo de consumo que hemos visto antes. Es cierto que intercambiamos acciones, recibimos dividendos, pero al fin del día, la estructura que tiene es muy parecida a unos ahorros y una tasa de interés. Hay como una manera de escribir la tasa de interés en este modelo, que de manera implícita, que nos otorgaría exactamente la misma estructura del modelo que conocimos antes. Pero bueno, la historia que contamos es un poco distinta. No hablamos de tasa de interés, sino que hablamos de precio de las acciones. ¿Okay? ¿Alguna pregunta sobre el problema que queremos resolver? Entonces, asumo que les ha quedado claro, ¿no? Esta transparencia. Ok, digamos que sí. Ahora, podemos entonces sacar una ecuación de Euler, como lo hemos hecho en el pasado. ¿Eh? Y habíamos dicho, lo podemos hacer de dos maneras, o por sustitución o por Lagrangiano. ¿Okay? Si lo hiciera por sustitución, tendría que expresar este S' como función del resto de las otras variables en la ecuación 22 y reemplazarlo en la ecuación 21 y derivar con respecto al consumo. ¿No? Esto me daría una ecuación de Euler. Nosotros lo vamos a hacer por Lagrangiano. Entonces, ¿cómo se escribiría el Lagrangiano? Sería lo que hay acá a la derecha del símbolo igual en la ecuación 21, más lambda multiplicado por los recursos menos el uso de los recursos. ¿Okay? De hecho, es lo que decimos en esta nueva transparencia. Vamos a llamar lambda el multiplicador asociado a la ecuación 22. Y entonces, derivando el Lagrangiano, podemos obtener dos ecuaciones, la 23 y la 24. ¿Okay? Efectivamente, la 23, ¿cómo se obtiene? Si vuelvo para atrás, el Lagrangiano va a tener que derivar con respecto a esta C. Pues por eso en la transparencia siguiente aparece acá la utilidad marginal del consumo. Y después va a tener un lambda que menos lambda que va a multiplicar este nivel de consumo. ¿Okay? Y por eso aparece el lambda acá a la derecha. ¿Okay? Entonces, cuando pasamos el menos lambda al otro lado del símbolo igual, obtenemos que la utilidad marginal del consumo es igual a lambda. ¿Okay? Es exactamente la misma ecuación que derivamos cuando sacamos la ecuación de Euler usando Lagrangiano. ¿Okay? Y la ecuación 24 va a ser la condición de primer orden que uno obtiene cuando en lugar de derivar con respecto al consumo, como en la ecuación 23, derivamos con respecto a S'. ¿Okay? Entonces, esta variable de control de acá, el S' de acá, cuando derivamos con respecto a él, tendremos que derivar con respecto a el S' que está acá y el S' que aparece en la restricción acá. Entonces, ¿qué van a tener? Van a tener beta por la esperanza de la derivada de V con respecto a S', menos lambda por P. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces, beta, la esperanza de la derivada del V de mañana con respecto a S', menos lambda por P, que si lo paso a la derecha del símbolo igual, obtengo lambda por P. ¿Okay? Entonces, puedo combinar la ecuación 23 con la ecuación 24 y reemplazar en la ecuación 24 el lambda por U' de C, y van a obtener una ecuación clásica que habíamos obtenido antes. Ahora, como bien había pasado antes,
un problema, si lo puedo llamar así, es que mi condición de primer orden depende del valor marginal de V. Y entonces, si queremos ponerle algo de estructura a este valor marginal, lo que solemos hacer es aplicar el teorema de la envolvente, que es lo que hacemos acá en esta ecuación 25. Calculamos el valor marginal acá de S, y para esto, ¿qué hacemos? Consideramos el lagrangiano otra vez, y en lugar de derivar con respecto a C o S', como habíamos hecho para obtener la ecuación 24 y la ecuación 23, vamos a derivar con respecto a S. ¿Ya? Entonces, si vuelvo para atrás, la deriva con respecto a S, en la ecuación 21 no aparece la variable S, digamos, aparece a la izquierda, pero a la derecha no aparece. Entonces, el único lado donde aparece la variable S es a la derecha de la ecuación 22. ¿Ya? En particular, vamos a obtener lambda multiplicado por P más omega. ¿Okay? ¿Qué es lo que obtenemos acá? Entonces, cuando aplicamos el teorema de la envolvente, de la misma manera que lo hicimos antes, obtenemos la ecuación 25. ¿Okay? Y potencialmente puedo reemplazar el lambda que tenemos en la ecuación 25 por la última marginal del consumo, y entonces sería nada más que U' de C multiplicado por P más omega. ¿Okay? No sé si tienen alguna duda sobre cómo obtener esas ecuaciones 23, 24 y 25. Que es muy estándar, pero bueno, igualmente pueden existir aún algunas dudas. Bueno, ojalá no haya duda. Ok, entonces puedo combinar estas ecuaciones. El valor de mañana, marginal de mañana, ¿qué nos daría? Nos diera, si me fijo en la ecuación 25, nos daría la última marginal de consumo de mañana multiplicado por el precio más el dividendo de mañana. ¿Okay? Y esto nos debería dar, bueno, todo esto está acá. Podemos combinar esas distintas ecuaciones. Esta 26, la 26 es nada más que la 24 donde reemplazamos el lambda por U' de C. Okay, por eso aparece U' de C. Y cuando reemplazamos esto por esto evaluado en el futuro, ¿qué tenemos? Tenemos lo que aparece abajo en la 28. Entonces, la 28, el lado izquierdo de la ecuación es el lado derecho de la ecuación 26. Y el lado derecho es el lado izquierdo de la 26, donde hemos reemplazado este valor marginal de acá, ¿no? Por lo que obtenemos en la 27 un periodo más adelante. Entonces, por eso aparece el consumo de mañana y el precio y el dividendo de mañana. ¿Okay? Esta ecuación 28 la podemos interpretar de una manera muy similar de cómo habíamos interpretado las demás ecuaciones de Euler. Entonces, estamos considerando la decisión marginal de comprar o no una acción. ¿Okay? Si compro una acción, tiene un costo asociado. Primero, esta acción que compro, en el lado izquierdo de la ecuación 28, me va a costar un precio P. ¿Okay? Entonces, al comprar la acción a un precio P, estoy renunciando a P unidades de consumo hoy, por comprar la acción. ¿Okay? Cada una de esas unidades de consumo las valoro en su última marginal, ¿no? Entonces, por lo tanto, el costo asociado a la compra de la acción va a ser el lado izquierdo de la ecuación 28, que va a ser como la utilidad que estoy perdiendo por comprar la acción, ¿no? Entonces, pierdo P unidades de bienes que valoro cada una de ellas en su última marginal. Ahora, por comprar la acción, ¿qué gano? Bueno,
gano que mañana voy a tener más recursos. Efectivamente, esta acción mañana me va a dar dividendos, omega prima. ¿Okay? Cada uno de esos dividendos omega prima los puedo consumir mañana, que van a ser omega unidades de bienes que puedo consumir. Además, esta acción la puedo vender también mañana. Entonces, además de recibir los las omega unidades de consumo por los dividendos que recibiré mañana, ¿no? Puedo perfectamente vender esta acción mañana a un precio P', que es el precio de mañana, y financiar con esto consumo mañana también. ¿Okay? Entonces, lo que está entre paréntesis es la cantidad de unidades de bienes que obtendría si mañana decidiera vender esta acción. Obtendría omega más P unidades de bienes mañana que puedo consumir. Y cada una de esas unidades las valoro en su TIAN marginal de mañana. ¿Okay? Y entonces esto sería la ganancia que obtengo mañana. Ahora, desde la perspectiva de hoy pasan dos cosas. Primero, no conozco exactamente cuál es la ganancia porque todavía no conozco el omega de mañana, no conozco el P de mañana, por lo tanto tampoco conozco el consumo de mañana, porque no sé exactamente cuántos recursos tendré mañana, pero puedo tener una esperanza de esta ganancia. ¿Okay? Y además, al momento de comparar la ganancia que obtendré mañana con el costo que estoy enfrentando hoy, ¿no? Como son la ganancia ocurre en un periodo más y el costo ocurre hoy, tengo que descontar lo de mañana por un factor B. Entonces, como ven, la interpretación es bastante similar. De hecho, sí, lo que estoy diciendo en el último bullet point acá, si uno definiera una tasa de interés como este ratio de esta manera, uno obtendría exactamente la misma ecuación de Euler que teníamos cuando vimos el capital de consumo. ¿Okay? No sé si hay una duda respecto a esta interpretación. Esperemos que no. Chicos, ¿se dan cuenta que cuando escucho silencio, no sé si están completamente perdidos y me agarra paranoia, por si acaso? Yo al menos estoy entendiendo. Que te agradezco la observación, porque me estresa menos. Vamos a suponer que eres un agente representativo. Ok, ya, digamos, hasta la ecuación 28 es muy similar gracias Ricardo también, a lo que habíamos visto hasta ahora. Con esta sutileza que no hay tasa de interés, hay precio de acción, pero es bastante similar. ¿Okay? Ahora, esta ecuación 28, típicamente en macro, se interpreta como lo acabo de hacer. ¿No? Entonces, estamos en un mundo en que queremos entender cómo fija la trayectoria de su consumo de la gente. ¿No? Y en cierta medida, tomamos como dado la trayectoria de los precios de las acciones, ¿no? Y dado esta trayectoria, cómo el agente ajusta su trayectoria de consumo. ¿No? Entonces, la manera como razona el economista cuando ve la ecuación 28 es que la trayectoria del precio de las acciones lleva al agente a tener cierto comportamiento en términos de consumo. ¿Okay? Ahora, en finanzas, aunque la gente use exactamente la misma ecuación 28, la manera de cómo se piensa esta ecuación es típicamente al revés. La gente en finanzas muchas veces ve la ecuación 28 como una ecuación que no determina el consumo, la trayectoria del consumo, sino que, dado una trayectoria de consumo, ¿cómo se ajusta el precio de las acciones? En cierta medida, estamos volviendo a lo que hicimos la clase pasada cuando quisimos determinar la tasa de interés. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Lo que habíamos hecho era simplemente reemplazar los niveles de consumo por los ingresos. Esto, de esta manera podemos obtener la tasa de interés. Acá vamos a hacer algo parecido, simplemente vamos a considerar que el consumo es exógeno, entre comillas, ¿okay? Y a esta trayectoria de consumo, ¿cómo se va a ajustar la evolución del precio de las acciones? Como ven, aunque estemos trabajando con la misma ecuación que antes,
la manera de razonar es completamente distinta. Por un lado, teníamos el macroeconomista que, dado una trayectoria de precios, estaba intentando entender cómo se ajusta el consumo. La gente más de finanzas va a considerar la trayectoria del consumo como exógena, si quieren, y va a intentar entender cómo se ajusta el precio de las acciones a esta trayectoria de consumo. ¿Sí? Y entonces, bueno, eso es lo que hacemos en la ecuación 29. La ecuación 29 no es nada más que la ecuación 28 que tenemos acá, con la diferencia que dejamos el precio de la acción acá a la izquierda, pasamos la utilidad marginal del consumo a la derecha, y obtenemos una expresión para el precio de la acción. ¿Okay? Y efectivamente, el precio de la acción va a ser que la esperanza de, ven que hay como un producto de dos cosas. Primero está este beta por el ratio de la utilidad marginal de los consumos. Y después hay un pago. ¿Okay? Entonces hay como dos términos. El primero es como un factor de descuento, beta por el ratio de las utilidades marginales. Y el segundo término es un pago. ¿Okay? Entonces básicamente, se me fue. ¿Cómo puedo? Bien. ¿Cómo ponemos un precio a la acción? Bueno, el precio de la acción depende un poco del pago que recibimos mañana. ¿Okay? Es el segundo término que está acá. Cuanto mayor el pago, claramente más estamos dispuestos a pagar hoy por la acción, ¿no? Porque si es rentable, bueno, se debería ajustar el precio. Pero además depende un poco de cuánto descontamos el pago que vamos a recibir mañana, ¿no? Que es el primer término a la derecha de la ecuación 29. ¿Okay? Este término de la derecha lo vamos a llamar M', como para ahorrar notación. Y esto se va a llamar factor descuento estocástico, ¿no? Que es una expresión que suele usar la gente en finanzas. ¿No? O pueden encontrar en algunos libros la expresión pricing kernel, que se refiere a este factor descuento estocástico. ¿Okay? Y la idea es la que les di hace 20 minutos atrás, o no sé cuánto, cuando les dije que según las necesidades de consumo de la gente, este va a valorar más o menos un pago futuro. En particular, supongamos que mañana, mala suerte, consume poco, este C' de acá es muy bajo. ¿Qué va a pasar? La utilidad marginal del consumo de mañana va a ser muy alta y antes la gente va a valorar un montón un pago en ese momento. ¿Okay? Y como ven, esto es relativo a cuánto consume hoy. Entonces, si consume más o menos, de hecho, si la trayectoria de consumo es perfectamente plana, esas dos utilidades marginales se cancelan y nos queda únicamente beta, como en el caso estándar. Pero si de repente el suavizamiento del consumo no es perfecto y que hoy, por ejemplo, consumimos mucho más que lo que consumiremos mañana, entonces vamos a valorar aún más un pago futuro, porque va a ser un momento en que la gente se va a quedar con hambre, entre comillas, y va a tener necesidades de financiar este consumo. ¿Okay? Ok. Esto es como una manera alternativa de ver esta ecuación 29. ¿Okay? Ahora, la ecuación 29, uno puede, como ven, entonces tenemos a la izquierda el precio de hoy como función del precio de mañana a la derecha. ¿Okay? Entonces, uno puede, de manera recursiva, tal como lo hemos hecho en otros capítulos, reemplazar el precio de mañana por su expresión de mañana, usando la misma ecuación 29. Es decir, que en lugar de tener el P acá a la izquierda, tendré el P', y en lugar de tener P' acá, tendré el P en dos periodos más, y el omega en dos periodos más. Entonces, cuando reemplazo acá P' por la expresión de P' usando la ecuación 29, llego a esta ecuación que aparece acá. Entonces, donde voy a obtener el nivel de precio en T, que es el mismo que este nivel de la izquierda, como función de los dividendos de mañana, donde omega sub t más 1 es lo mismo que este omega prima. Pero cuando reemplazo P', ¿qué va a aparecer? Van a aparecer los dividendos en dos periodos más y el precio de la acción en dos periodos más. Eso sería el caso en que decido vender la acción
no mañana, sino 2 periodos más ese adelante. ¿Okay? Entonces uno puede obtener el precio de la acción como función de la suma descontada de los dividendos futuros. ¿Okay? Entonces ven que acá tenemos una ecuación que al final recuerda bastante esta ecuación de la Q de Tobin que teníamos antes, donde el precio de la acción, ¿cómo se valora? En función de todos los pagos futuros que generará la empresa, descontada por esos stochastic discount factor, que vamos multiplicándolos entre sí a medida que estamos mirando a un horizonte más lejano en el futuro. ¿Okay? ¿Alguna pregunta sobre cómo obtener esta ecuación? Entonces, como ven, para obtener la ecuación de acá de abajo, tengo que agarrar la ecuación 29 y hacer esta sustitución recursiva, reemplazando siempre el precio de mañana por su expresión en función del precio de paso de mañana. Y cuando voy reemplazando ahí de manera recursiva, obtengo esta ecuación de acá. ¿Okay? Entonces, obtenemos básicamente que el precio de la acción es igual a la suma descontada de los dividendos. En este resultado de acá hay algo que no está en esta transparencia, pero se lo puede ser de manera oral. Estamos suponiendo acá que una solución estacionaria del precio, que este precio no va a tender a infinito. Entonces hay un límite que estamos fijando en 0. Y eso ocurre cuando este precio converge a un nivel finito y no tiende a infinito. Si tendiera a infinito, la solución sería distinta. Y estamos entonces considerando acá únicamente la solución estacionaria. ¿Okay? Entonces, ¿en cuánto se valora la acción? Según la suma descontada de los dividendos que va a pagar la empresa a futuro. Y entonces, esta ecuación que tenemos acá se suele llamar una ecuación de valoración de activo, es decir, en inglés, Asset Pricing Equation. Se lo puedo poner acá en el chat. Sería una Asset Pricing Equation. Y como les comentaba, es nada más que la ecuación de Euler, donde le damos vuelta el precio al consumo, entre comillas, en el sentido de que intentamos explicar el precio dado la trayectoria futura de consumo. Y esta trayectoria futura de consumo está dentro de esas M's que están acá. No, voy a pasar esto. Ok. Esto no lo quiero. ¿Tiene alguna pregunta sobre lo que acabamos de hacer? Sobre cómo llegar a... Bueno, para atrás. A esta ecuación 28. Seguramente he ido mucho más rápido que si hubiese escrito yo a mano la ecuación en el iPad, pero pueden hacer la matemática. De hecho, la matemática es muy similar a la que ya hicieron en el pasado, así que no es tan grave que no la haya hecho a mano. Si tienen alguna dificultad, me pueden preguntar ahora o hablamos por Zoom de manera individual si es que tienen dificultad más adelante. Ok. Dicho esto, si no hay dudas, nosotros vamos a manipular ahora esta ecuación de valoración de activo. Y voy a aprovechar para hacer lo que dijo Gonzalo, de hecho, cuando nos habló de riesgo sistemático. ¿Okay? Lo que vamos a hacer, seguramente algunos de ustedes ya lo habrán hecho en finanzas, pero bueno, vamos a aprovechar para hacerlo. Lo que les propongo es que hagamos una pausa de 5 minutos para ir al baño, tomar un vaso de agua, lo que quieran. Y a la vuelta a la pausa, entonces vemos esto más en detalle. Si es que consigo... ahí. Voy a dejar de compartir. Ya. Entonces nos vemos ahora, en 5 minutos.